Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Mi nombre es Ana Baltriani, de formación soy agrónoma, vivo en Trevelin, en una pequeña ecovilla que se llama Arriba la Luna, en Chubut, Patagonia, Argentina. Nos fuimos enredando en la red de cátedras libres de soberanía alimentaria a nivel nacional, que es un colectivo de más de 60 organizaciones que trabajamos en red. Un poco esta experiencia me motivó a realizar un viaje pendiente en mi vida, tanto en Latinoamérica como el Caribe. Este viaje se basó no en cuestiones turísticas, sino en poder relevar e intercambiar con experiencias de soberanía alimentaria y agroecología en diferentes países. Y voluntarié en varias de estas experiencias. En total fueron más de 70 entrevistas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, México y Venezuela como simples estudios de caso. Encontré gente maravillosa que trabaja todos los días por un mundo mejor y más justo. También encontré integrantes de organizaciones, redes, productores, consumidores, chefs, campesinos, indígenas, conuqueros, feriantes que tienen un hilo en común, que es la defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas, del agua, de la tierra y del alimento como una expresión política y sociocultural. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Episodio 11 de Senderos de Reexistencia. Bueno, como comentamos en otros episodios, nos interesa quizás profundizar en algunos casos que hemos podido ver en este viaje. Uno de los primeros, el primer país que tuve oportunidad de visitar fue Bolivia. Luego de ir a Samaipata y pasar por Cochabamba, llegué a La Paz y por contacto con, lo voy a contar porque me parece una historia tierna. Una amiga búlgara aquí en Trevelin me dijo, llamala a Julie. Y bueno, Julie y su compañero Ramiro me esperaron en la terminal de La Paz, me vinieron a buscar y me alojaron en su casa. Y ahí tuve la suerte de encontrarme con la hija de Julie, que es Marcia Taha Mohamed Salas. Julie creo que aparece en algunos de los episodios, es hija de mineros, su papá era líder de una organización minera, muchas veces exiliado, y en alguna de las tantas dictaduras que pasaron por Bolivia, ella se exilió en Bulgaria, por eso conoció a mi amiga búlgara, y Marcia nació en Bulgaria y su padre era un palestino, por lo cual tiene una fuerte convicción, ¿no?, de la guerra en la Franja de Gaza y es una luchadora, ¿no?, en contra de eso. Y a la vez es una joven chef con prestigio internacional. Coordina un restaurante, no hace mucho, no hace más de un año que lo tiene, que se llama Arami, que es una gota de cielo. Y bueno, Marcia se fue conectando a través de su experiencia como chef, que bueno, cuenta un poco ahí su historia, que no fue tanto por la familia, ¿no?, por su abuela, porque su madre Julie no cocina, fue tanto su abuela que la llevaba a los mercados y después Ramiro, que es como su padre adoptivo, le enseñó a cortar desde una cebolla y otras verduras y ahí le fue tomando el gusto, ¿no?, a la cocina. Y ahí también fue aprendiendo a cómo construir redes y se vinculó con fundaciones en el Beni, ¿no?, en el Amazonas boliviano. Y rescata en su restaurante, que tiene prestigio internacional porque van gente de todos lados, los alimentos provenientes del Amazonas bolivianos. Y bueno, es hermoso escucharla en su tono, en su tranquilidad, en su paz, justamente en La Paz. Revaloriza la cocina paceña, ¿no?,
utilizando productos nacionales, y la verdad que sí, está muy orgullosa de hacer eso. Justamente me mandaron en estos días que la National Geographic viajó especialmente a La Paz para poder entrevistarla, y la verdad que es una líder en formación también de otros chefs, y es referente, ¿no? Muy agradecida de haberla podido conocer, y aparte, bueno, fui invitada en Arami y me cansé de comer cosas exquisitas, ¿no? Desde la entrada hasta la piraña que nos convidaron, hasta los postres, ¿no? Pero una cerámica única y un espacio increíble, hasta los baños, eran todo entrar como en una selva vegetal. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Vamos a conversar con Marcia Taha Mohamed Salas, aquí en la ciudad de La Paz. Ella se va a presentar y nos va a contar un poco su historia. Gracias por recibirnos, y bueno, esperamos ahí que nos cuentes un poco cómo iniciaste tu actividad de chef. Ya, bueno, muchas gracias a ti. A ver, yo prácticamente inicié a mis 18 años la carrera de gastronomía. De inicio, la verdad es de que no tengo una influencia, digamos que directa de la cocina, ¿no? Yo llego de Sofía, Bulgaria, a mis 6 años, a una casa rodeada de mujeres, abuela, tías, obviamente mamá, primas, todas mujeres trabajadoras que no cocinaban. Entonces, por ese lado no tengo esa herencia, digamos que desde la abuela, que normalmente muchos chefs la tienen. En mi caso eran todas mujeres, un tipo de matriarcado de alguna manera, todas mujeres profesionales que habían dejado la cocina, por así decirlo, por agarrar una profesión, ¿no? Entonces, por ese lado no tengo mucha influencia como de casa, de cuando era muy pequeña, pero sin embargo a mi abuela le gustaba mucho comer. Era una mujer que le encantaba comer en las calles, en los mercados, y yo creo que ella ha sido la que me ha influenciado mucho y me ha enseñado sobre cocina boliviana, por sobre todo, cocina autóctona, criolla, boliviana, y mucho de calle, porque en Bolivia creo que las economías populares se mueven mucho alrededor de las calles, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es mi primer contacto de alguna manera con la comida, donde yo empiezo a darme cuenta que me encantaba la cocina boliviana, porque es sabrosísima. Entonces, de ahí, cuando mi mamá se casa nuevamente a mis 9 años, con el que es actualmente mi padrastro, es ahí donde empiezo, digamos, que a meter un poco mano a la cocina, como se dice. Él era el que cocinaba y yo ahí le ayudaba, ya sea a pelar verduras, a pasar cosas, ¿no? Era como la comí un poco de la cocina. Y es ahí donde empiezo a cocinar más y más, ya sola, más independiente de niña. Y me doy cuenta que cocino sabroso y que además me encanta cocinar, ¿no? Y bueno, empecé desde cocinando para mis familiares, para amigos, ¿no? Familiares que mi mamá traía o amigos con los que se reunía, y yo siempre les cocinaba, ¿no? En casa. Eso cuando tenía aproximadamente en la adolescencia, ¿no? De mis 12 hasta 14 años. Después de esto, yo me entro a QB, químico biológico, en el colegio, ya que estaba como animada a estudiar alguna carrera relacionada con la biología y con la química. Y bueno, en cuarto medio, cuando termino de estudiar, me doy cuenta de que, bueno, no me gustaba tanto la química, ¿no? Irónicamente, porque he terminado haciendo una carrera que tiene muchísimo que ver con la química, pero me doy cuenta de que no quería estudiar eso, ¿no? Y mi mamá fue la que siempre de mente muy abierta y dispuesta a colaborar en lo que a mí me gustaba y me apoyaba mucho. Mi mamá me dijo, bueno, si no quieres estudiar eso, pues no estudies, pero hace algo de tu vida, ¿no? Como estudia algo, por favor. Y fue ella la que me sugiere de que me entre a una escuela de gastronomía que había cerca de mi casa, la escuela hotelera, que de hecho hace 18 años era la única en Bolivia y con técnico superior, ¿no? Ni siquiera a nivel profesional, pero técnico superior. Entonces de ahí me meto a la escuela
Y empecé a mis 18 años a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, que esa es una recomendación igual que ella siempre me daba, como no es lo mismo estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces yo hice las dos cosas al mismo tiempo y me fue muy bien. Y bueno, hasta el día de ahora no he parado de cocinar y de estar dentro del medio de los restaurantes gastronómicos, ¿no? Es así como comienzo. Pero ¿cuánto tiempo trasciende? Sé que trabajaste en un restaurante importante, ¿no? Sí, bueno, he viajado mucho, he estudiado después, gané una beca para estudiar en España, ahí estudié un año, después me fui a Dinamarca también, otro año, donde ahí he entrado un poco más al mundo, digamos que de una cocina un poco más vanguardista, elaborada. En España sí era un tipo de cocina mucho más como general, cocinas de hoteles, ¿no? De restaurantes más temáticos. Y bueno, pasé por esas dos etapas en estos dos países. Aquí en Bolivia es, digamos que la parte más larga de mi carrera la he llevado en el restaurante Gusto, donde he sido pues jefa de cocina durante muchos años. Yo ahí me quedé 12 años como encargada y bueno, para después de un tiempo decir quiero emprender y quiero iniciar mi propio negocio, ¿no? Y ahora tenés un restaurante propio que se llama Arami. Contanos un poco cuál es el origen de ese nombre, ¿no? Claro que sí. Bueno, para contarte de Arami necesito también retroceder un poco porque Arami es prácticamente un homenaje que le hacemos a la Amazonía. Yo he trabajado en Gusto, cuando trabajábamos en Gusto, abrimos un proyecto que se llama Sabores Silvestres, junto con WCS, Conservación para la Vida Silvestre, donde pues creamos un grupo multidisciplinario, no solamente de cocineros, pero también del área científica, biólogos, etnobotánicos, agrónomos, ¿no? Que con el objetivo de poder hacer una investigación mucho más seria dentro del país, obviamente en zonas comunitarias, rurales, ya sea en la parte amazónica, de valles o andina o altiplánica. Y trabajamos como alrededor de 5 años con este proyecto, donde hacíamos investigación in situ en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, el primer viaje fue parte de los Andes y parte de la Amazonía norte de La Paz. Después fuimos mucho a lo que es el área del Beni, fuimos al Altiplano Sur, ¿no? Diferentes viajes durante 10 días, donde nos metíamos en comunidades indígenas para conocer un poco más de los insumos, de las tradiciones, de sus orígenes, de cómo estos transformaban sus alimentos, ¿no? Y bueno, todo con el objetivo de poder registrar ese gran patrimonio que tenemos, que la mayoría obviamente son técnicas, son insumos prehispánicos, ¿no? Yo creo que la cocina boliviana, como en Latinoamérica, se divide un poco en dos fases, ¿no? La prehispánica y la de la colonia, ¿no? Un poco como ese sincretismo de los ingredientes nativos con los traídos de Europa, que es actualmente nuestra cocina tradicional que tanto celebramos y defendemos. Pero también hay una historia adelante, ¿no? Que muchos desconocen y que en muchos casos no están registrados, no se consume la mayoría de los ingredientes que crecen en estas zonas. Entonces, el proyecto de Sabores Silvestres siempre fue el de poder registrar diferentes productos, el de poder traerlos a la ciudad, a nuestros restaurantes, abrir aperturas de mercado con estos productores para poder trabajar con ellos, ¿no? Un proyecto muy lindo que beneficia no solamente a nosotros, que podemos dar un valor agregado diferente y servir algo diferente en nuestros restaurantes, pero también que pues apoya a comunidades a que sigan manteniendo las tradiciones del producir lo que toda la vida han producido y habría aperturas de mercado pues importantes en estos lugares. Creamos este proyecto y yo ahí fue donde me di cuenta de que éramos pues más amazónicos que andinos incluso, ¿no? Yo creo que en Bolivia, bueno, ante los ojos del mundo hay un imaginario popular de que Bolivia es andina, ¿no? Cuando tú le hablas a un extranjero, piensa que Bolivia es alturas y nevados, y sí, también lo somos, ¿no? De hecho, yo soy andina también, de la parte de las alturas, pero este es un porcentaje, pues, pequeño dentro de Bolivia. En verdad, Bolivia es por sobre todo amazónica.
Y bueno, a partir de este viaje me doy cuenta de todo lo inexplorado, de todo lo que no se consume, de todo lo que se conoce, que gracias a la vida estas naciones indígenas protegen y conservan a través de sus usos y del desarrollo de sus recetas, que son pues heredadas de generación tras generación. Y me llamó muchísimo la atención eso, tener tanta información. Y pensé, bueno, tengo que poder discernir toda esta información en algo, ¿no? Porque es muy lindo saberlo y tenerlo escrito y tenerlo registrado, pero qué bien yo estoy haciendo si yo no le hago conocer a la gente esto, no lo estoy compartiendo. Entonces, Arami viene prácticamente a partir de eso, ¿no? A partir de hacerle un homenaje de agradecimiento, además a las comunidades por todo lo que nos enseñan y poder traer mucho más de todos estos productos a las ciudades, ¿no? Que también está muy ligada a la conservación de paisajes dentro de la Amazonía, ya que tiene una conexión directa. Mucha gente se pregunta, pero ¿cuál es la conexión directa del consumo? O sea, ¿por qué nuestro consumo afecta directamente a la conservación de paisajes dentro de la Amazonía? Y bueno, es muy simple, ¿no? En nuestro país, como en muchos que tienen la Amazonía, hay un tema de extractivismo muy fuerte, donde es muy lamentable, pero nuestros ríos están siendo contaminados por todo el tema de botar los desechos de mercurio a nuestras aguas de ríos, donde los peces son contaminados y después obviamente la gente también, ¿no? Que los consume. Entonces, nosotros empezamos este proyecto de sabores silvestres y la WSS por sobre todo estaba muy interesado de hacerlo, ya que cuando la gente dejaba de producir sus insumos silvestres que toda la vida han producido, ¿no? Como plan B de subsistencia, ellos pues siempre eligen el tema de explotación de recursos no renovables, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es de que hay mucha responsabilidad a través de lo que nos ponemos en la boca y la decisión que tomamos de lo que nos servimos en nuestro plato, porque afecta directamente a los productores en estas tierras, ¿no? Quizás te podamos preguntar, que está bueno, ¿por qué este apellido, ¿no? ¿De qué origen? Está bueno que lo comentes. Sí, bueno, yo vengo de mamá boliviana y papá palestino. Es por eso que tengo el apellido de Taha Mohamed. En verdad, Taha se llamaba mi papá, y Mohamed era su apellido. Y bueno, sí, tengo raíces palestinas, árabes. Tengo todavía mucha conexión con ese lado de mi familia y bueno, siempre celebrándolos a través de la cocina, intentando replicar recetas para mantener también la cultura palestina viva, ¿no? Que está pues lamentablemente siendo sometida en este momento. Y bueno, como Palestina igual tenemos creo la responsabilidad de mantener esa cultura viva a través de los recuerdos, a través del hacer, del cocinar y de replicar la cultura, ¿no? Y bueno, vamos en este bloque entonces a vincular un poco esa visión más política, ¿no? Sobre tu forma de hacer en la cocina y la relación de todos los productos que entran en tu cocina con el concepto de soberanía alimentaria, de pensar, de dar a los comensales, a los que te visitan, productos sanos, ¿no? Que sean saludables, que sean sabrosos. Después nos contás en otro bloque un poco cuál es la situación concreta hoy en el Amazonas, que por ahí mucha gente desconoce. Así que bueno, vamos por un poco tus productos y tu elaboración del alimento en la cocina. Claro, Arami. Sí. Arami significa pedazo de cielo en guaraní, que es bueno, uno de nuestros idiomas también nativos. Y Arami, como te comentaba, es la celebración de los insumos amazónicos. Nosotros hemos tenido la suerte de poder haber conectado mucho con productores de la Amazonía, gente recolectora de frutas, frutos secos, de bosque, hongos, obviamente toda la parte de pescados, que es una maravilla porque hay cientos dentro de los ríos en la Amazonía. Y lo que queremos mostrar en Arami es pues hacer conocer un poco del maravilloso insumo que tenemos en la Amazonía, que además son superfoods, ¿no? Son superproductos que tienen muchísimos beneficios nutricionales y que además son sabrosísimos, ¿no? Entonces, a pesar de que la gente necesariamente no los conoce por sabor, siempre les es muy como satisfactorio comerlos y son sabores muy seguros, ¿no? No estamos hablando de una cocina experimental en lo absoluto. Intentamos hacer una cocina sabrosa por sobre todo
y bueno, muy creativa, ¿no? Creativa a través de todos los recursos humanos que tenemos acá, la gente que pues es muy innovadora, muy talentosa. Tenemos un lindo equipo de cocina que está siempre proponiendo nuevas ideas, de técnicas distintas. Tenemos gente trabajando también de tierras bajas que nos da su opinión en cuanto a, bueno, mi abuelita cocinaba así y tradicionalmente se cocina así. Y nuestra cocina se inspira mucho en la tradición. No somos una cocina tradicional, pero la tradición no nos limita, más bien nos inspira a hacer pues recetas que por sobre todo cuenten historias de los productos, de dónde vienen, quién los produce. Creo que eso es uno de las retóricas más fuertes que Arami tiene, hablar de la gente, no solamente del producto, porque la gente es la que mantiene estos insumos vivos a través de seguir produciéndolos, ¿no? Que es una tarea además durísima y nada fácil, y lo sé porque he estado ahí, he estado pescando, he estado recolectando, y la verdad es de que muchas veces se romanticiza el campo, pero es durísimo, ¿no? Es duro y tiene muchísimos retos, además logísticos, traer estos productos desde tan lejos. Aquí en La Paz estamos bastante lejos de la Amazonía. Los insumos muchas veces tienen que viajar alrededor de 12 horas, pasar por varios medios de transporte. El país no cuenta necesariamente con la infraestructura de carreteras para que estos insumos lleguen necesariamente a tiempo o bien. Entonces sí ha sido un reto poder, digamos que formar logísticas sostenibles, ¿no? Por sobre todo con insumos tan perecederos como, por ejemplo, lo son las proteínas animales, como el pescado, por ejemplo, que tiene pues un corto tiempo de vida, ¿no? Y bueno, tiene que cumplir además cadenas de frío muy rigurosas. Por suerte hemos podido lograr de que todo esto funcione. Obviamente ha sido un trabajo de años y mucho de trabajar en sinergia también con los productores, ¿no? Mucha comunicación, pero bueno, celebramos ahora de que estamos logrando de que todo esto llegue, y por suerte la gente aprecia todo ese esfuerzo, y creo que el paceño está conociendo un poco más de su cocina, el boliviano está conociendo un poco más de esa cocina que desconocíamos, y yo la desconocía desde siempre, la he empezado a conocer recién hasta hace un par de años atrás. Y son insumos bolivianos que están ahí, que toda la vida han estado, que tienen un potencial pues muy grande de apertura de mercados, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a consumir más diverso, diferente, diversificar nuestra dieta. Nuestros mercados lamentablemente son muy limitados en el sentido de que no tenemos esa diversidad que realmente existe en nuestra despensa, ya sea amazónica, chaqueña, de Bayuna o de los Andes. Pero creo que los cocineros de ahora estamos más bien haciendo este trabajo de poder realzar y dignificar muchos de los insumos a los cuales no se les daba mucha importancia, pero que ahora están ya teniendo una palestra dentro de la gastronomía boliviana, ¿no? Y si bien lo dijiste, pero digamos, ¿quiénes son los consumidores, quiénes son los clientes de Arami en particular, como un ejemplo, digamos, de atracción, de ser soberanos, ¿no?, en los productos? Bueno, los clientes tenemos tanto nacionales como internacionales. Yo creo que es un 50-50. Hemos tenido la gran suerte de ser mencionados en muchas revistas internacionales, a pesar de que tenemos un corto tiempo de vida. Arami tiene 6 meses. Y bueno, eso ha traído mucho a público extranjero, que claro, les encanta Bolivia en general, porque todo es diferente para ellos, ¿no? Pero también el mismo local está aprendiendo y está conociendo muchos de sus insumos, lo cual creo que yo eso celebro por sobre todas las cosas, ya que creo que lo más sostenible para un restaurante pues es cuidar a su público local, que es el que va a regresar, el que va a traer más gente, pero además el que merece saber lo que existe en su país, ¿no? Y merece consumir lo mejor. Entonces, sí. Eso en cuanto a los clientes. ¿Cómo es el vínculo entre este espacio, ¿no?, de consumo de productos sanos, saludables, con el Amazonas? ¿Y cuál es la situación hoy del Amazonas? ¿Qué ha acontecido en los últimos años, ¿no?, del punto de vista ecológico, y los cambios culturales que pudieron haberse dado por el impacto, ¿no?, que ahora nos vas a contar? Sí, bueno, yo creo que en general los países de Latinoamérica creo que hemos crecido dándole un poco la espalda a la Amazonía.
Yo siento eso, ya que culturalmente no nos involucramos mucho en saber en cuanto a las comunidades indígenas que viven ahí, tener conocimiento en cuanto a lo que consumen. Y entonces yo creo que es una falta de desconocimiento la que hemos tenido muy fuerte. Ahora, por suerte hay una ola de gente que están muy enfocados en poder promover la conservación, promover la producción de insumos que, bueno, siempre han estado ahí, ¿no? Pero que están siendo de alguna manera, pues, saqueados, eliminados por el tema de expansión fronteriza agraria para la producción ya sea de soya o forraje animal, que es un problema muy grande, ¿no? Y que es un tema que no se toca mucho. En estos últimos años han habido quemas que han arrasado con millones de hectáreas dentro del país, ¿no? Dentro de la zona amazónica, que no solamente elimina pues fauna, ¿no? O flora, sino también muchísima fauna, causa desplazamiento de millones de animales, ¿no? Y obviamente un desequilibrio ambiental muy fuerte que en las ciudades mismas podemos sentirlos. A pesar de que estamos tan lejos, el año pasado, con el tema de las quemas, por ejemplo, en la parte más de Santa Cruz, uno podía sentir aquí en La Paz el ambiente mucho más caliente y de alguna manera esto estaba afectado por las quemas, ¿no? En Santa Cruz, en la ciudad, que están mucho más cerca, aún peor, la gente no podía respirar, estaba con barbijos porque era como una quema forestal inmensa que había inundado la ciudad y los cielos de humo, ¿no? Y esto durante meses. Esto ha desarrollado un montón de problemas respiratorios dentro de la comunidad en Santa Cruz, ¿no? Entonces es un problema muy grande que, bueno, yo creo que, sin ser muy políticamente correctos, son quemas que están siendo causadas por gente que tiene dobles intenciones con tierras en la Amazonía, y que es muy triste. Y bueno, yo creo que los ciudadanos, el ciudadano de a pie o una cocinera como yo, por ejemplo, sí tiene maneras de poder evitar esto, yo creo. Yo creo que la decisión de nuestro consumo sí está relacionada 100% con el futuro de la Amazonía, ya que si yo, ama de casa o cocinera, decido comprar 1 kilo de esta fruta amazónica, quizás extraña, no muy conocida, estoy aportando indirectamente con la conservación de ese metro cuadrado de Amazonía para conservar ese árbol. Al contrario, si yo no consumiera esta fruta amazónica, entonces para los comunarios prácticamente no es algo productivo, ¿no? Entonces arrasan con el árbol para producir en vez soya o forraje animal, que eso realmente puede beneficiarte económicamente, ¿no? Entonces por eso yo siempre hablo de que nuestro consumo está relacionado con la conservación de tierras dentro ya sea de Amazonía y Andes. Es muy importante también poder apoyar restaurantes locales que hacemos el gran esfuerzo de poder traer estos insumos hasta las ciudades, que trabajamos con comunidades y productores dentro de estas tierras, ¿no? Es una cadena, una trazabilidad que se beneficia entera, no solamente es uno, ¿no? Tienes muchas veces la persona que terceriza, tienes el productor, tienes el cocinero, ¿no? Marcia, para ir cerrando este bloque sobre específicamente Arami, ¿no? Arami como un restaurante donde se juegan dimensiones tanto políticas, económicas, sociales, culturales, ¿no? e históricas, ¿no? Que tienen que ver mucho con el vínculo entre el consumidor, el elaborador, que son ustedes, y la fuente, ¿no? De los bienes naturales, que pueden ser, en este caso, el Amazonas. Sería interesante que nos cuentes un poco cuáles son tus perspectivas, tus sueños, ¿no? Sobre esto. O sea, has tomado, digamos, cierta dimensión tanto latinoamericana como también internacional, porque has recorrido muchos espacios, pero digamos, ¿cómo te visualizás en el futuro, vos y todo tu equipo de trabajo, que también es muy grande, ¿no? Bueno, yo creo que geográficamente mi país es muy grande y la investigación nunca vamos a dejar de hacerla. Yo creo que todavía hay mucho por recorrer, mucho por indagar, investigar, registrar. Así que nos vemos como un equipo que está constantemente renovándose y conociendo, investigando y trayendo cosas nuevas.
yo creo que eso es lo que alimenta a Arami, ¿no? Yo creo que si eso se acaba, pues Arami terminaría cerrando, porque eso es lo que es nuestra gasolina, ¿no? Y creo que nos vemos eso haciendo, investigando, abriendo más aperturas de mercado. Mi sueño sería poder ver mercados que estén llenos de fruta amazónica, que estén llenos de hongos, frutos, pescados, ¿no? Toda esa diversidad que tenemos de insumos que lamentablemente no llegan hasta nuestros mercados. Yo veo una Bolivia consumiendo todo eso. Comunidades que puedan mejorar su calidad de vida, que no tengan que venir necesariamente a las ciudades o trabajar en minas, donde se someten muchas veces, porque no es un ecosistema muy lindo el tema de minas, no hay mucha explotación, tráfico. Entonces, mi sueño creo que es ese, poder tener mucha más conexión con esas tierras bajas que no sé en qué momento nos hemos desconectado y hemos dejado de trabajar y de vernos todos juntos como una sola comunidad, ¿no? Yo creo que estamos muy conectados con la Amazonía. De hecho, poniéndolo de una digamos que frase medio que metáfora, ¿no? Metafórica, los Andes le han dado vida a la Amazonía, ¿no? La cuenca amazónica nace a partir de los Andes, de todo ese deshielo que tenemos en las montañas y que han bajado y han dado vida a toda esa cuenca amazónica. Y yo creo que un poco tenemos que vernos así, ¿no? Y la Amazonía le alimenta también a los Andes, y prácticamente no hay Andes sin la Amazonía, ¿no? Entonces, vernos como una sinergia donde culturalmente somos también tan similares, y esa conexión yo creo que tiene que estar más latente, y es en todo, ¿no? No solamente en el tema cultural, pero también en el tema de insumos, conexiones, carreteras, cultura, ¿no? Sí, mi sueño es ver una Bolivia mucho más unida en ese sentido, que compartamos mucho más de lo que tenemos, porque yo creo que de alguna manera el tema del regionalismo hace que eso se divida, ¿no? Y al final pues no existen las fronteras. Y quizás para los consumidores también esta conciencia, ¿no? De que nuestro alimento es nuestra medicina, ¿no? Como decimos nosotros, y ser conscientes de que realmente hoy los alimentos ultraprocesados, donde se ve mucho aquí en La Paz, ¿no? La venta callejera de muchos alimentos ultraprocesados también pueden ir en contra de nuestra salud, ¿no? Sí, 100%. Bolivia tiene una cultura mucho del consumo de plantas medicinales, por ejemplo, muy fuerte. Tenemos la nación Cayahuaya, que son los médicos curanderos andinos, que tienen una enciclopedia de plantas naturales que son curativas, y bueno, ellos mismos te dicen, ¿no? O sea, los alimentos te curan y la gente puede sanarse a través de lo que consume, ¿no? Y yo creo que necesitamos tener mucha más conexión con nuestra tierra, más conocimiento de nuestras abuelas y todas estas personas, pues, de los antepasados que se curaban a través de estos insumos. Yo creo que tenemos que un poco volver hacia atrás a la medicina más tradicional. Sé que hablas del insumo, la cocina súper ultra procesada, pero también está el tema de la medicina, que yo creo que es muy importante de hablarla. Nos han llenado de químicos de los cuales nos hacemos mega dependientes, cuando existe una medicina natural donde la gente antes se sanaba completamente a través de estos insumos y hierbas tan nobles, ¿no? Raíces. Y yo creo que tenemos que aprender un poco, como desaprender y empezar a aprender de esta gente, ¿no? Que nos ha heredado de alguna manera esta tradición de una medicina natural, más justa con la tierra también, más justa con el medio ambiente, con nuestros animales, y sí, conectarnos un poco más con la tierra y nuestras tradiciones, ¿no? Bueno, Marcia Taha Mohamed Salas, te agradecemos mucho y te deseamos lo mejor, y bueno, y gracias por este tiempo y este espacio. No, gracias a ti. Si quieres mandar un saludo para Argentina. Sí, un saludo a todos mis amigos argentinos,
que ahí los tengo en el corazón. Argentina es un gran país también, del cual me he enamorado, he viajado mucho, así que nada, ojalá vaya a visitarlos pronto. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. @Radio UNTDF. Seguinos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Contanos desde dónde nos escuchás.